Bienvenidos al canal de proveedores de liquidez con un nuevo contenido para todos ustedes para que mejoren sus operativas día a día y puedan ser rentables en el corto, en el mediano o largo plazo, indiscutiblemente de qué instrumento financiero estén focalizado y enfocado operando de acuerdo a cómo esté moviendo el precio a la hora específica y asimismo crear certeza dentro de la sesión de Londres. Recordemos que siempre nosotros utilizamos una plantilla en el cual nos basamos a través de gráficos y a través de cajas en el cual el proveedor de liquidez atrapa contrato en el alto del día, en el bajo del día, se da la fuga al lado contrario o consolida, hace una zona de stop hand en el previo bajo para quedarse con el mayor volumen posible de contratos hacia la dirección errónea posible. Este es un juego de ganadores que los ayuda a ser escalable cualquier inversión en el mundo de los negocios de acuerdo a las inversiones que estamos hablando en el mundo de FX, commodities o cualquier otra inversión que tenemos en el mundo de las inversiones financieras. Una vez que atrapan volumen en el alto o en el bajo del día, ellos se dan a la fuga al lado contrario por el mayor movimiento posible o el mayor movimiento, ya sea a la alza o a la baja, una vez que han atrapado contratos a la dirección equivocada. Por eso tú tienes que estar focalizado e enfocado a la hora específica. Son 3 horas en el cual tú vas a estar leyendo las gráficas a la hora específica de 1 AM a 5 AM hora del este, ya que ahí es donde se da el mayor movimiento posible, ya sea a la baja o a la alza, indiscutiblemente de qué instrumento financiero estemos operando. Esto es clave si nosotros queremos escalar y dejar de venir haciendo y tener resultados sorprendentes a diario, ganar entre 25 a 50 pips por operativa, de acuerdo a cómo está moviendo el proveedor de liquidez o los bancos centrales, ya que ellos son los que mueven el mercado de Forex a la hora específica, sesión de Asia, sesión de Londres y sesión de Nueva York. Cómo crear certeza en tu trading. Recordemos que este es un juego en el cual la disciplina, el enfoque y cómo estás manejando tu disciplina en el corto o en el largo plazo de acuerdo a tu rentabilidad que tú quieres lograr en tus inversiones en el corto, en el mediano o largo plazo, indiscutiblemente de qué instrumento financiero estás operando. Eso es clave si nosotros queremos ser rentable en la industria de los mercados financieros. Tenemos que estar en la posición del 90-10%, ya que ahí es donde están los grandes traders institucionales, los proveedores de liquidez, los market makers, los bancos centrales y todos aquellos grandes que mueven capitales en la industria de los mercados financieros en el corto, el mediano o largo plazo para poder ser escalable y tener una rentabilidad y una consistencia en los mercados financieros, ya que esto es un obstáculo al cual mucha gente que ingresa en los mercados financieros al momento de querer no tener una estrategia con el cual seguir el paso a paso que les va guiando al corto, mediano o largo plazo, operar en horas específicas. Eso también es importante si nosotros queremos tener una estrategia ganadora en el corto, en el mediano o largo plazo. Por eso necesito que tú aprendas a operar única y exclusivamente horas específicas. Las horas son claves a la hora de operar los mercados financieros, más allá de qué tendencia tiene el mercado, tendencia a la alza, tendencia a la baja. El proveedor de liquidez siempre va a atrapar en la zona de mayor liquidez, en dónde está el dinero, cuál es la zona de dinero en el cual el proveedor de liquidez va a tratarlo por sacarlos por problemas de margen y por problemas de stop loss. Son dos importantes temas en el cual el proveedor de liquidez se basa, ya que en el mundo de las inversiones hay dos tipos de inversores, el que pierde y el que gana. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar del lado del que siempre hace el mayor número de trades ganadores posibles y siempre termina en profit, ya sea semanal, mensual o anual. Esto es clave si nosotros queremos ser rentable en el mundo de las inversiones, únicamente operar horas específicas.
Sesión de Asia de 8 a 11 p.m. hora del este. Sesión de Londres de 2 a.m. a 5 a.m. La sesión de Nueva York abre a las 8 a las 11 a.m. hora del este. Siempre es clave, ya que allí es donde se da el mayor movimiento posible, es donde atrapan los contratos a la alza o a la baja, indiscutiblemente de cómo esté moviendo la acción del precio a la hora específica. La primera hora por lo general lo utilizan para acumular contratos, mover a la alza, a la baja. Luego, a la hora de la apertura de la liquidez, mueven hacia una dirección de manera rápida por 3 velas consecutivas, pin hammers, vela envolvente, y se dan a la fuga al lado contrario. Esto es importante que tú comprendas en una gráfica real, ya que no es lo mismo explicarlo de la manera detallada y verlo en un gráfico real. Un gráfico real varía de acuerdo a cómo está moviendo la acción del precio. Esto es importante. Tener en cuenta el horario. Si tú tienes que focalizarte en el horario en el cual en una chart de M15, siempre operamos en M15 a la hora específica dentro de las 12 velas, en el cual son 3 horas claves, en el cual la primera hora puede que consolide o mueve hacia una dirección, la segunda hora la apertura de la liquidez como tal de la sesión de Londres, puede que sigue acumulando contratos o hace un stop hand, ya sea a la alza o a la baja, para seguir la tendencia y hacer el mayor movimiento posible a la alza o a la baja, y luego finalizar la hora en consolidación y luego agarrar el verdadero movimiento después de las 3 horas, que sería de 5 a 7 a.m. hora del este. Por lo tanto, esto es importante que tú comprendas el horario específico, el alto y el bajo del día, el alto y el bajo de la sesión de Asia. Esto es clave y fundamental a la hora de operar los mercados financieros. También es importante el High of the Week, que sería el alto semanal, el Yesterday High, o sería el Blue Tracer, también se conoce, el ADR High, el ADR Low, y los puntos ideales, que estamos hablando de los 00, los 50, los 25 o los 75, que son zonas donde acumula el precio, hace creer que va a caer, sigue la tendencia, acumula nuevamente, hace que va a seguir subiendo, cae nuevamente el precio. Esto es importante que nosotros comprendamos los puntos ideales a la hora específica, y si queremos ser rentable en el mundo de las inversiones tenemos que estar focalizados a la hora específica, y estarás del otro lado de los traders rentables, operando al 90-10 de acuerdo a tu disciplina, tu perseverancia y tu consistencia, viendo gráficos todos los días a la hora específica dentro del horario en el cual el proveedor de liquidez siempre mueve el mercado financiero. Por eso vamos a una gráfica para que tú analices y veas en tiempo real cómo mueve el proveedor de liquidez, dónde finaliza una sesión, dónde comienza otra sesión, cuál es el verdadero movimiento en el cual nosotros tomamos operativas, ya sea en corto o en largo, a la hora específica, y sobre todo estar focalizados dentro de los 5 instrumentos en el cual operamos: libra dólar, libra yen, libra aussie, libras chef, libra CAD y libra dólar nueva zelanda. Son los 6 pares en el cual nosotros operamos siempre a la hora específica, en el alto, en el bajo del día, números redondos, pin hammers, vela envolvente, y nosotros entramos en una operativa, ya sea en corto o en largo, indiscutiblemente de qué está realizando el proveedor de liquidez, ya que al proveedor de liquidez no le importa si hay tendencia alcista, si hay tendencia bajista. Lo que le importa es dónde está la zona del dinero en el cual el market maker puede atrapar contratos y darse a la fuga al lado contrario. Esto es clave, y sobre todo estén focalizados y vamos a una plataforma real. Hola traders, como podemos ver acá estamos en una chart de M15. Tenemos marcado las zonas de entrada de los trades en el cual a la hora específica, y podemos ver el movimiento de la acción del precio que realizó como tal. Recordemos que comenzó el día en consolidación, hizo un bajo, este es el bajo del día, el low of the day. Previo a ello hizo un high of the day, que sería esta zona de acá. Esta zona es porque estuvo testeando, por eso se considera el high of the day.
y acá es donde atrapa contrato el proveedor de liquidez hacia una dirección, ya sea a la alza o a la baja. Por lo tanto, también tenemos el low of the day, que sería de la sesión de Asia. Este es el bajo de la sesión, y asimismo tenemos el alto de la sesión como tal. Acá podemos ver que el precio a la hora de la apertura de la liquidez de la sesión de Asia, principalmente de 8 a 8 y media AM, el precio consolidó haciendo un nuevo alto, el alto de la sesión de Asia al momento de los primeros 30 minutos. Luego hizo una ruptura, vela envolvente, mucha gente acá entró en largo, acá entró en un trade alcista, por lo tanto lo mantuvo en profit. Y a la hora específica, recordemos que siempre que mucha gente está en profit, siempre mueve su stop loss ya sea a break even o a más 5, 10, 15 pips, y el proveedor de liquidez tiene calculado ese movimiento, ya sea el retail trader o el trader institucional, y por ello hace lo que él ve en su tablero de acuerdo al libro que tiene en la mano. Por lo tanto, hace el movimiento contrario. Otra operativa en el cual está marcada la zona de entrada, la zona de salida fue 50 pips. Acá fue nuestra entrada, la anulación de esta pin hammers en el yesterday high, en el yesterday low. Asimismo estaba en el punto ideal de los 25 y en el bajo de la sesión de Asia. Esto es clave, ya que nosotros marcamos siempre el bajo y el alto de cada sesión, principalmente de la sesión de Asia. A veces el precio consolida dentro de esa zona para mantenerse en consolidación por el resto de la sesión de Londres. Sin embargo, lo que sucedió acá fue atrapó contratos en el bajo y en el alto se dio a la fuga al lado contrario. Si contamos impulsos, fue un impulso, dos impulsos y tres impulsos agresivos, junto con el stop hand de la primera hora en la apertura de la sesión de Londres principalmente. Luego bull pin hammers en el low of the day y asimismo en el yesterday low, en el yesterday high. Luego tira acción del precio, se da a la fuga a la apertura de la liquidez, tira vela envolvente. Luego sigue la tendencia pullback, doji, bull pin hammers. Acá vemos un doji en vela envolvente. Nos dio dos oportunidades de entrada en esta zona de acá y en esta zona de acá. Si nosotros somos más precavidos, nosotros esperamos al cierre de la vela, por lo tanto nos mantuvo en drawdown como más o menos de drawdown existió en este punto, no existió, por lo tanto yo creo que fue en este punto. De drawdown fueron 1.9 pips, 2.5 pips de drawdown. Luego se fue el precio directo a nuestra zona de take profit, que era el yesterday, que era esta zona de acá. Esta era una zona clave, por lo tanto acá era el yesterday high del día anterior, por lo tanto era una zona en la cual siempre había liquidez. Aquí habían contratos del día anterior, siempre el proveedor de liquidez, si no los saca el siguiente día, una vez atrapado en la sesión de Asia o Londres, tiene que sacarlo en el siguiente día o hasta el día viernes, en el cual hace el mayor movimiento posible hacia una dirección. Asimismo, como podemos ver, el GBP NZ, que también lo operamos en largo a la hora específica. Como podemos ver, acá está el high, el alto de la sesión de Asia. Acá está el bajo, vemos que hizo una ruptura, impulso 1, pullback, impulso 2, pullback, impulso 3, consolidación, un doji, stop hand,
hizo creerle a la gente que esto era una pequeña ruptura de acuerdo a cómo está moviendo el precio, una pequeña ruptura. Sin embargo, consolidó en este cuadro de acá, luego stop hand, primeros 45 minutos hizo stop hand, 3 velas agresivas, se rompiendo el bajo de la sesión de Asia. Recordemos que esto es el bajo de la sesión de Asia, no es esta zona, ya que este es el movimiento, el mínimo movimiento posible, o movió 25.7 pips la sesión de Asia. Luego en la sesión de Nueva York, los primeros 45 minutos lo utilizó para atrapar contratos hacia una dirección. Estamos hablando que atrapó contratos a la baja, luego acción del precio, anulación de vela, nosotros entramos acá, a cual está marcado, luego doji, y asimismo hizo un bull pin hammers, en el cual era otra entrada clave acá por 50 pips, o simplemente nuestro take profit estaba en esta zona de acá, que era el yesterday high. Por lo tanto, esto es clave si nosotros queremos operar únicamente a la hora específica, estar focalizados dentro de estas velas de acá, tomando en cuenta el alto que ha movido acá, asimismo el donde está en la zona de dinero del día anterior. Esto es fácil de verificar si nosotros vamos a reducir nuestro gráfico. Como podemos verificar, las zonas de dinero del día anterior son estas de acá. Acá hay una zona clave en el cual atrapó contratos hacia una dirección, y es el día de hoy puede que los reviente hacia la dirección errónea. Asimismo, acá hay también contratos, vemos que ya lo sacó, sigue acumulando a la baja, puede que siga consolidando. Esperemos la apertura de la liquidez si tiene acción del precio en el high of the week y hace doble techo, pin hammers. Recordemos que las pin hammers que nosotros vamos a verificar, lo que nosotros tenemos que buscar a la hora específica. La bull pin hammers, tenemos que esta es una vela, es esto lo que nosotros vamos a buscar en el high of the day. Luego tiene que tirar acción del precio de vela envolvente. Esto es clave si nosotros queremos operar única y exclusivamente a la hora específica. Esta es acción del precio como tal. A la hora específica nosotros tenemos que estar focalizados y tener la paciencia y la disciplina. Aquí es una entrada perfecta, stop loss, una vela antes, y esto siempre mueve 50 pips, siempre y cuando esté en los 0 ceros. Punto ideal sería en esta zona de acá, 0 ceros y los 50. Tal cual surgió aquí, fue un poco más arriesgado ya que estaba en la zona de los 25, por lo tanto también es probabilidad que el precio siempre consolide. Como podemos verificar acá, siempre el precio atrapó contratos, consolidó, haciéndole creer que esta es una resistencia, por lo tanto quería caer el precio, lo sacó nuevamente, volvió a inducir vendedores, lo sacó, hizo zona de stop hand, toda la gente que compró acá lo sacó, luego siguió la tendencia. Esto es clave a la hora de nosotros operar única y exclusivamente horas específicas, y asimismo estar focalizado, tener disciplina, ser perseverante a la hora específica, leer lo que hace la acción del precio a la hora específica y entrar en un trade, ya sea a la alza o a la baja, una vez que se presente acción del precio, bull pin hammers, bear pin hammers en el alto, en el bajo del día, de acuerdo al horario específico. Recordemos que nuestro mejor amigo sería el horario. Los espero en un próximo video. Adiós.